con nuestro corazón. Espíritu Santo, ven, oh, ven, Espíritu Santo. Gracias. Tú eres el invitado de honor en este lugar. Nos postramos ante ti, nuestro corazón se postra delante de ti. Gracias. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas, y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu, para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Al que reina, así es, por los siglos de los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria y honor, alabanza y
hermanos, buenos días. Qué bueno poderles saludar en esta mañana de día domingo, día del Señor. Este día lo hizo el Señor para que nos gocemos en Él, dice la Escritura, y lo creemos de todo corazón. Permítame, antes de poder orar en esta mañana y podernos poner a disposición de las manos del Señor para que Él sea hablando a nuestro corazón, yo quisiera pedirle un gran servicio. No se desconecte de todo el mensaje, porque al final tengo un comunicado muy importante para la iglesia. Y le suplicaría que no pierda el hilo de todo esto del mensaje, y al final yo podré compartir una comunicación que nos ha llegado de nuestras autoridades de Lima al Encuentro con Dios y del Consejo Directivo Nacional, y yo quiero retransmitirla a la iglesia para que ustedes puedan conocer este comunicado. Así es que por favor no se despeguen, estén con nosotros hasta el final, y sobre todo hay un pequeño video que quiero mostrarles al último para poderles explicar lo que nuestras autoridades nos han mencionado en esta mañana por hacer en esta semana que entra. Bien, entonces oremos al Señor juntos nuevamente en este gozo de reencontrarnos. Yo no puedo ver sus rostros del otro lado, pero estoy en la plena confianza que estamos conectados por el Espíritu del Señor, y eso me insufla aliento y ánimo de saber que estamos juntos, estamos unidos en medio de toda esta situación que estamos viviendo todos. Encomendémonos en las manos del Señor. Padre y Dios, gracias por esta mañana, gracias por despertarnos con vida y gracias por poder ser parte de tu precioso pueblo en todo lugar, en esta mañana, en toda latitud del mundo, según horario. Señor, iglesias se están reuniendo probablemente igual que nosotros, virtualmente, pero todos estamos percibiendo la unidad de tu Espíritu, aquella unidad que no se puede explicar, no se puede definir, simplemente uno puede percibir que es parte de esto porque tu Espíritu nos da testimonio internamente que somos hijos y que somos parte de este gran pueblo tuyo, los hijos tuyos, Señor. Gracias, buen Padre, por habernos guardado esta semana. Gracias porque nos guardarás esta semana. Tenemos la plena certeza que así será. Y ahora, por favor, te suplicamos que al entrar a tu palabra, tú nos conduzcas. Da gracia a tu siervo para predicar tu palabra. Da gracia a tus siervos y siervas que nos están escuchando, Señor. Que todo pueda caer no en saco roto, que pueda caer en un corazón ávido por conocer tu palabra, ávido por obedecerte, ávido por poder disfrutar en estas condiciones, Señor, tus ricas bendiciones reservadas, aún en medio de tus juicios, aún en medio de tus disciplinas, reservadas para aquellos que te aman, Señor. Porque tu palabra es clara, que aún las cosas adversas a nosotros, tú las cambiarás para bien de nosotros, dice tu palabra. Así que nos encomendamos en tus manos. Dirígenos, por favor, enséñanos, adiestra nuestros sentidos espirituales. Consuela, anima a los que necesiten ser consolados y animados. Da claridad a las mentes que necesiten recibir en esta mañana claridad. Por favor, Padre, te lo suplicamos, que tu palabra, Señor, en toda su dimensión o en alguna de las porciones de este mensaje, sea el rema para muchos que están esperando, Señor. No solo guía, dirección, fortaleza, consuelo, ánimo, exhortación, Padre. Sé todo eso para nosotros, nuestro buen Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así como nos enseñaste que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, seríamos oídos y sería recepcionado. En esa convicción, Señor, nos encomendamos en tus manos. Amén, amén, amén. Hay dobles acontecimientos que suelen ocurrir en nuestras vidas, que interpretamos uno, pero no solemos interpretar otros. Y hay dobles acontecimientos que encontramos en la Escritura que despiertan el mismo estado de percepción en nuestro interior. Es decir, entiendo una parte, pero no entiendo la otra. Y hay veces la malinterpretamos, pensamos que es una interferencia a algo que está ocurriendo, o algo que Dios está haciendo, o algo que yo estoy tratando con Dios, y de pronto parece un acontecimiento que parecería interferir. Y muchas veces reaccionamos mal, o nos molestamos, o incluso reclamamos al Señor. Hay un doble acontecimiento que en esta semana el Señor me estaba haciendo pensar, hablando de este asunto de seguir desarrollando, creciendo en fe.
hay un doble acontecimiento que le ocurre a nuestro Señor Jesucristo y es un relato que lo hallamos en el Evangelio de Lucas. También está en Mateo y Marcos, pero voy a tomar en esta mañana el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Ahí está este doble relato, esta doble experiencia del Señor Jesucristo. Y como les decía, parecería que el Señor está queriendo hacer algo, o se dirige a hacer algo, usted se va a dar cuenta, y parece que aparece otra situación que interfiere con lo que Dios, el Señor Jesucristo, está realizando o va a realizar. Pero esa percepción es una percepción falsa, le voy adelantando. Porque en Lucas capítulo 8, versículo 40, para ser más precisos, hacia adelante, hasta el final de ese capítulo, prácticamente, encontramos dos relatos y son dos maravillosas historias de fe. Son dos maravillosas historias de fe. Yo he titulado este mensaje, o el Señor me está permitiendo titularlo, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Se acuerda de la oración de los discípulos para con Jesús? Señor, aumentanos la fe. Bueno, simplemente he trasladado esa petición como título a nuestra reflexión de esta mañana. Señor, aumenta nuestra fe. Ahora, permítame ponerlo en contexto rápidamente porque es necesario para entender el relato de estos dos acontecimientos. Si retrocedemos un capítulo nada más hacia atrás, el capítulo 7 me estoy refiriendo, o capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, encontramos que el Señor Jesucristo ha pasado por el hogar de un fariseo llamado Simón. Él da unas ciertas enseñanzas allí, y luego él, como la multitud siempre lo está siguiendo, nos encontramos en este capítulo 8, ya entrando al capítulo 8, nos encontramos que una multitud que lo estaba siguiendo, el Señor empieza a dar una de sus enseñanzas más famosas, la famosa parábola del sembrador. Y después de describir todo esto el Señor Jesucristo, viene el famoso acontecimiento en pleno mar de Galilea, cuando calma la tempestad. Jesús está cruzando el mar de Galilea y ahí se presenta ese acontecimiento. Pero es un acontecimiento también de fe, porque recuerdan que le dice a los discípulos, y estoy en el capítulo 8, versículo 25, cuando les hace esta famosa pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, les dice. Es decir, su fe no ha alcanzado para entender esta situación o para enfrentar esta situación de tormenta. Nuestras vidas están llenas de tormentas, usted bien sabe. La barca de nuestras vidas da de tumbo en tumbo muchas veces y a veces no interpretamos esas tormentas, grandes y fuertes tormentas. Hoy estamos atravesando una de ellas, pero es una gran historia de fe. Y luego, él, como está cruzando el mar de Galilea, él ha cruzado de Galilea hacia la provincia que está frente a Galilea, que se llamaba Decápolis. Usted ve cualquier mapa, algunos de ustedes tienen un mapa ahí en sus Biblias. Galilea está al norte de la actual Palestina. Aquí está Galilea, aquí está el famoso mar de Galilea. La mitad del mar de Galilea está en territorio de Galilea y la otra mitad está en el territorio de Decápolis. En ese tiempo se llamaba Decápolis. Ahora, Jesús está cruzando de Galilea hacia Decápolis y va a desembarcar en una aldea llamada Gádara. No sé si usted recordará eso. Estoy en capítulo 8, versículo 26 hacia adelante, 26 hasta el versículo 39. Ese famoso encuentro que tiene el Señor Jesucristo en esta tierra para librar a un hombre que era víctima de posesión demoníaca. Gravísimo. Pero expulsa a los demonios de este hombre y este hombre cae rendido a los pies del Señor y quiere seguirle a Jesús. Y Jesús le dice, no, vuelve a tu casa, le dice. Esto es verso 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Anda a dar testimonio de lo que has visto, de lo que has recibido y de lo que has experimentado. Anda a dar testimonio. Todo lo que haga Dios con nosotros tenemos que dar testimonio. Creo que espero que esté claro para su mente y para su corazón. Hoy está haciendo cosas increíbles Dios con nosotros y a través de otras personas, y creo que hay mucho por dar testimonio en estos tiempos. No lo olvide, por favor. Animo a su corazón que así sea. Y ahí viene, a partir del versículo 40, dice que Jesús sube a la barca y regresa de donde vino, es decir, regresa a Galilea. Regresa a Galilea. Y cuando llega a Galilea, ya había una multitud que lo estaba esperando. Y ahí empieza el relato, el verso 40.
Dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban allí, una gran multitud. Pero interesante que luego dice, verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Por qué? Porque dice el verso 42, tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ahora, y mientras iba el Señor, dice, eso significa aceptó, le dijo, ok hombre, ¿dónde vives? Acá mi Señor, ok, vamos, y empezó. Pero Jesús recuerda que estaba en medio de una multitud, por eso dice al final del verso 42, y mientras iba, la multitud lo oprimía. No sé si alguna vez usted ha caminado en una multitud. Yo en varias oportunidades he estado, ¿no?, en medio de una multitud, y realmente hay momentos en que tú no puedes ir donde tú quieres. La multitud te lleva en la dirección que la multitud está yendo. Y casi en algunos momentos está tan apretada la gente que a veces siente que como que te levantan en peso y ya no eres tú, sino en medio de la multitud, como si te cargaran, te empujan y tú estás en medio de la multitud yendo en la dirección que no quieres ir, pero la multitud te está llevando. Ahora imagínese esto, al Señor Jesucristo está en medio de esta multitud apretujado, y toda la multitud está yendo en la dirección que Jairo por lo menos dijo, vivo por acá, y la mayoría, como es principal de la sinagoga, lo conocían. Entonces están siguiendo allí al Señor. Ahora, este Jairo, según lo que acabamos de leer, este Jairo era el principal de la sinagoga, es decir, que es un hombre que conoce las escrituras, es un hombre que conoce la Torá, la ley, es un hombre que conoce los libros proféticos, es un hombre que conoce los libros de sabiduría, me refiero a Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, conoce la palabra. Ahora, no nos dice el texto expresamente que hemos leído, no hay datos de cuánto tiempo llevaba enferma su hija, ni cuánto tiempo haya estado sufriendo para llegar a este punto de desencadenar un estado de agonía, porque dice que se estaba muriendo, ya estaba agonizando la niña prácticamente. Ahora, y tampoco nos dice el texto cuánto tiempo empleó Jairo para clamar a Dios y no veía ninguna respuesta. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha sentido esa sensación de que estoy orando por algo y no veo respuesta de parte del Señor? Quizás algunos de los que nos están viendo y escuchando están pasando en estos tiempos eso y se están preguntando, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no me responde? Yo quisiera que aquiete su corazón. Quiero asegurarle algo, su oración ha sido escuchada y probablemente muchas oraciones han sido respondidas ya. Hasta que lleguen a usted, y no es que Dios se demore, sino que hay propósitos de Dios. Nadie puede interpretar eso, y eso va de persona a persona, de cristiano a cristiano. Decía, el texto no nos dice cuánto tiempo pasó orando este hombre. Imagino que varias veces derramó su alma, su corazón, viendo a su hija que se iba deteriorando cada vez más. Si alguien ha pasado esa experiencia en sus hogares, entiende exactamente lo que Jairo estaba sintiendo. Entonces, pero no tenía respuesta. Entonces, imagino que en esa necesidad, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se está enfrentando un estado de agonía y se ve a la muerte cara a cara prácticamente, tan cerca dentro de tu hogar, es allí donde empezamos a clamar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro deseo. Y lamentablemente a veces algunas situaciones en nuestras vidas nos pasamos casi toda una vida sin buscar a Dios, pero cuando estamos en situaciones así de aprieto, en realidad ahí es donde doblamos rodillas y buscamos al Señor. La fe de Jairo a estas alturas había llegado a un punto que este hombre supo de pronto que Dios había oído realmente su oración y que iba a hacer algo al respecto, sino que él no sabía cómo. De pronto es que empieza a escuchar que Jesús ha llegado a Galilea o que ha regresado a Galilea y hay una gran multitud que lo está esperando con gozo o que ya lo recibió con gozo. Cuando él escucha esto, entonces Jairo supo que esa era la respuesta de Dios. No sé si también le ha ocurrido esto, ¿no? Estamos orando, no hay respuesta y de pronto aparece algo y tú tienes en tu corazón la certeza que esa es la respuesta de Dios. Es maravilloso cuando podemos comprobar que es así. Mira, imagínese a Jairo orando y de pronto pensando que de alguna manera Dios le ha respondido la oración, pero jamás
Jairo imaginó que Dios le iba a responder de esta manera. Entonces, Dios no le envió un médico, Dios no le envió una receta o una medicina a través de terceras o personas allegadas a él. No, Jairo se asombra de la manera como Dios ha respondido. Él ya escuchó acerca de Jesús. Él ya fue identificando que este hombre no es un hombre cualquiera, no es un profeta más en Israel. Este tiene que ser el Hijo de Dios. Y cuando escucha que él ha llegado y con su problema entre manos, que no sabe qué hacer con ese problema. Estamos hablando de problemas que nos llevan a pensar y ya no sabemos qué hacer, qué solución vamos a dar a este problema. Y él escucha que ha llegado Jesús y dice, esta es la respuesta de Dios para mí. Y él tiene que ejercitar fe para esto. Recuerde, está ejercitando fe. Y él se da cuenta mientras sale rápidamente de la casa, ¿no? Apresurando su caminar para encontrar a Jesús, para encontrarse con el Señor, ¿no? Es Dios en persona, dice, no me ha enviado a un médico, no me ha enviado a un amigo, un familiar que me traiga una medicina, mira, esto me ayudó, te puede ayudar a ti. No, Dios mismo se ha acercado a través de su Hijo. Sí, imagínense la fe de Jairo. Yo creo que en ese momento su nivel de fe subió. Su nivel de fe trepó. Jairo sale de su casa lo más rápido que pudo y cuando halló a Jesús, dice el verso 41, dice, postrándose a los pies de Jesús. Fíjense, es importante notar, postrándose a los pies de Jesús. Esta es la forma correcta de acercarnos al Señor. No lo olviden nunca. Hermanos, ¿no es acaso que nosotros solemos hacer eso precisamente cuando hemos llegado al punto que no sabemos qué hacer con un determinado asunto, con un determinado problema? No sabemos, no tenemos la solución. No es en esos momentos en que vamos en búsqueda de Dios y nos inclinamos y nos postramos delante de Él para buscar el favor de Dios. ¿Acaso no hacemos eso en esos momentos difíciles? Más allá de la postura, me refiero a inclinarte o a postrarte o totalmente inclinado en el suelo. Más allá de la postura, me refiero a que cuando no sabemos qué hacer y probablemente hemos probado varias cosas antes de ir al Señor y nada nos ha dado resultado, vemos que el peligro es mayor y en un acto de desesperación, diría yo, corremos hacia el Señor y nos postramos delante de Él para buscar gracia de parte de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, dice este verso 41, llega Jairo y se postra a los pies de Cristo Jesús. Es la posición correcta, es la humillación correcta del corazón cuando vamos a hablar con el Señor. Lázaro estaba a los pies de Jesús porque ya no sabía qué hacer con la agonía de su hija. Y ya no sabía cómo iba a solucionar ese problema. Es más, él tuvo que admitir, yo no tengo solución a este problema. Tiene que haber alguien que solucione este problema. Allí está Jesús. Ojo, hay momentos, mis hermanos, necesitamos identificar esto. Hay momentos que en nuestras propias vidas personales, y supongo que a varios de ustedes les ha pasado o les está pasando en estos tiempos, que a pesar que uno conoce las Escrituras como Jairo, a pesar que uno va a la iglesia o ha estado asistiendo a una iglesia como Jairo, hasta quizás usted ha sido un líder en la línea principal del liderazgo de la iglesia como Jairo. Quizás usted ha estado orando como Jairo porque sabe cómo orar. Quizás usted ha estado escudriñando la palabra con el conocimiento que tiene como creyente, como Jairo lo hizo, pero ya no sabe qué hacer con el problema que tiene entre sus manos. Ya no ve la solución a ese problema y percibe, como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, llega un momento en que percibe que su fe necesita crecer. Y quizás con esa oración va en mente y se postra y le dice al Señor, Señor, ayuda a mi fe, ¿no? Necesito más fe. Jairo está así, pero recuerde, está a los pies de Jesús. Y Jesús, le dice, ¿dónde vives? Y mientras iban, Jairo se puso de pie y le dijo, Señor, por acá, por aquí. Y la gente y la multitud con el Señor. Y parece en ese instante, dice el verso 42 al final, mientras iba la multitud le oprimía. Verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos
todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es aquí donde la secuencia de este asunto que Jesús estaba yendo a atender a la casa de Jairo, de pronto como que sufre una interferencia. De pronto como que Jesús es detenido imprevistamente, no estaba dentro de los planes de nadie que ocurriera esto, y de pronto aparece una mujer allí. Y aparece una mujer, y el autor, me refiero a Lucas, parecería que de pronto pone más atención a lo que Jesús va a hacer con esta mujer y pierde de vista la historia de Jairo, o pierde de vista lo que Jesús estaba dirigiendo a hacer, como que Jesús fuera distraído, ¿no? Su mente dio un giro, ¿no? Ya no está en Jairo, ahora está en esta mujer. Pero no es así, lo que yo le decía al inicio, no es así. Mientras iba, dice Jesús, la multitud le oprimía, ¿no? Y es aquí donde esta secuencia, como decía, da un giro en realidad. Fíjese, por favor, quiero llevarle este verso 43, pero no hace nuestro Señor, cuando llega a este punto, la mujer se acerca y estamos frente a un nuevo problema. Podríamos decir, este es un nuevo problema probablemente que Jesús tiene que enfrentar. Y Jesús es Dios, recuerden. Su mente no puede ser distraída por nada. Eso es lo primero que quiero que usted se percate. La mente del Señor no puede ser distraída por nada, en absoluto. Y lo que vemos en este segundo asunto que Jesús tiene que atender es que, y quiero que quede en claro eso, nunca puede ser distraído el Señor. Jamás va a ser distraído nuestro Señor. Entonces, allí en medio de esta situación, el Señor empieza a escuchar la declaración de esta mujer, porque fíjese, regreso al texto, dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El flujo de su sangre. Entonces, fíjese, por favor, aparentemente parecería, digo yo, por lo que estamos leyendo, que no tiene razón de ser esta interferencia que está sufriendo la atención de Jesús en el problema de Jairo, porque este encuentro que tiene Jesús con esta mujer va a ser vital para la fe de Jairo. Capte esto, por favor, que es importante, no solo por lo que estamos leyendo, sino para nuestra propia vida, por todo lo que nos está pasando. Aunque en el relato parecería que son dos historias totalmente diferentes, que solamente han coincidido en tiempo y en circunstancias, pero no es así. Una historia va a ayudar a la otra. Un personaje va a ayudar al otro. Permítame hacer un recuento de cómo se describe esta mujer que aparece en ese momento delante del Señor. Versículo 43 que leímos hace un instante, usted se da cuenta de 4 cosas puntuales ahí. En primer lugar, hay un problema. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Flujo de sangre. Flujo de sangre. Es como si tuviera una menstruación durante 12 años. Esto es terrible. Los hombres no podemos entender esto. Las mujeres sí pueden captar esto perfectamente. Esto es un gran sufrimiento, seguramente fue para esta mujer. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, dice el texto que 12 años estaba sufriendo esto. ¿Cómo es que manejó este problema? Dice que ella puso su fe, porque tenemos que dar en términos de fe, puso su fe en médicos y tratamientos y el resultado, ¿cuál fue? En cuarto lugar, ninguno. No tuvo ningún resultado. Es interesante que empezamos a ver cosas similares en estos dos casos, en el de Jairo y en el de esta mujer de flujo. Fíjese, le nombro algunos. Tanto Jairo como esta mujer tienen un problema. Y tienen un problema y no saben cómo manejar ese problema. Y ya no saben qué hacer con ese problema. Quizá muchos de nosotros estamos en ese punto exactamente. Lo segundo común entre Jairo y esta mujer es que ellos dejan de poner su fe en lo que estaban poniendo fe y dan un giro para ponerla en la persona de Cristo Jesús. Por eso van en búsqueda de Él. Cambian de objeto de fe. Y quizás es una de las cosas que usted no se ha dado cuenta y va a tener que girar para recaer en el real objeto de nuestra fe, que es Jesucristo. En tercer lugar, si usted no se ha dado cuenta, y esto es interesante, la hija de Jairo dice que tenía 12 años y esta mujer con flujo de sangre sufrió por 12 años también.
este mal. Eso significa que cuando esta niña nació, la hija de Jairo nació, esta mujer empezó con ese problema de flujo de sangre. No podía detener ese flujo de sangre. Y desfiló por médico tras médico durante 12 años, todo el tiempo que creció la hija de Jairo, ¿no? Ahora, similitudes con nuestra vida, por supuesto que encontramos similitudes con nuestra propia vida. Es probable que haya alguien que tenga no uno, sino muchos problemas y que no sabe qué hacer con esos problemas. Pero también es probable que, como esta mujer que estamos leyendo, usted esté poniendo su fe y confianza en los lugares equivocados o en las personas equivocadas. Escúcheme, por favor. Puede que usted esté poniendo en personas equivocadas su fe o en lugares equivocados su fe. Un esposo me estaba comentando hace unos días, mientras estábamos hablando telefónicamente, me decía, cada vez que salgo a hacer compras, los comestibles para nuestra casa, mi esposa me forra como una momia para protegerme, para ir a hacer así las compras. Y bueno, no está mal que las esposas hagan eso con nosotros los esposos cada vez que salimos al mercado, cada vez que vamos a comprar a un lugar donde hay mucha gente, para cuidarnos, ya que ahora se ha tornado, usted sabe, más peligrosos los mercados, los supermercados, los bancos, los buses, el transporte público. Usted no sabe cuánta gente asintomática hay alrededor de usted y es necesario tomar mayores precauciones. Pero este es el punto, escúcheme, ¿dónde estamos colocando nuestra fe? Es la pregunta. ¿Dónde estamos colocando nuestra fe? ¿En los guantes? ¿En la mascarilla? ¿En el gel que usamos? ¿En las medidas que tomamos para entrar y para salir de nuestros hogares? ¿O la estamos poniendo nuestra fe en Cristo? No sé si usted se ha dado cuenta que sutilmente podemos estar inclinando la balanza de nuestro corazón, de nuestra confianza en el Señor, en cosas que utilizamos para protegernos, antes de colocar en la persona del Señor y confiar en su protección y creer lo que dice el salmista, que debajo de sus alas estaremos seguros. No me malinterprete, no estoy diciendo no se eche nada, no use mascarilla, nada. Eso nada sirve, el Señor me va a cubrir y me salgo así en el mercado, me meto a un mercado así. No, de hecho que usted le va a pegar el coronavirus y probablemente va a estar bajo tierra. No estoy hablando de no usar nada de estas cosas. Está bien, usemos todo esto, pero nuestra confianza no puede estar en esos objetos. ¿Me escuchó? Deben estar en la persona del Señor, porque Él es nuestro escudo. Él tiene las alas suficientemente fuertes para coberturarnos y guardarnos y cuidarnos. Es Él, no son las cosas que utilizamos. Ahora, por favor, imagine por unos instantes la escena. Esta escena que parecería una interferencia, ¿no? Hay una multitud rodeando a Jesús. Jesús está caminando hacia la casa de Jairo, apretado por toda la gente. La multitud está llevándolo prácticamente en peso, como decíamos hace un instante. De pronto aparece esta mujer, sin que nadie se percatase, en medio de los apretujones, estira la mano y toca el borde del manto del Señor, y al instante, dice la Escritura, ¿no? Y al instante, al final del verso 44, se detuvo el flujo de la sangre. Jesús se detiene, versículo 45, y hace la pregunta inquietante: ¿quién es el que me ha tocado? Dice. ¿Quién es el que me ha tocado? Esto es una locura, piensa Pedro, ¿no? Usted sabe, siempre el que está reaccionando primero es Pedro. Reacciona y los discípulos con él: Señor, esto es una locura. Jesús, en otras palabras, como, no sé, voy a usar una frase que utilizan mucho los jóvenes, le dijo: Jesús, no te pases. ¿Cómo vas a preguntar eso? Todo el mundo te está levantando en peso, todo el mundo te está apretando y tú dices: ¿quién te ha tocado? Señor, por favor. Jesús no presta atención a lo que Pedro está diciendo, y mirando a todos los lados, verso 46, Jesús dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa frase me cautiva enormemente. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Rápidamente, hay dos cosas que usted ve en esa respuesta del Señor Jesucristo. Dios conoce a los que se acercan con fe. Verdadera fe estoy hablando, verdadera confianza. Verdadera fe no en la fe, verdadera fe en la persona de Cristo Jesús. Cuando alguien se acerca creyendo en Jesús, ejerciendo verdadera fe,
Entonces Jesús percibe esa fe y hay algo que inmediatamente Dios hace en favor de esa persona que está ejerciendo fe en Él. Imagínense, 1000 pares de ojos estaban mirando por todo lado cuando Jesús está mirando también alrededor y está diciendo, alguien me ha tocado, porque yo sé, ha salido poder de mí. Alguien me tocó y está mirando a todo el entorno y toda la gente está mirando con Jesús. De pronto toda esa multitud se detuvo en ese camino. Todos están detenidos, todos están paralizados. Entonces dice el texto, versículo 47, aparece la mujer, de manera tímida aparece, entonces viene temblando, se postra a los pies de Jesús. ¿A quién le hace recordar esa postración? Obviamente a Jairo. Minutos antes Jairo estaba postrado. Pero usted se dará cuenta, Jairo se postró delante del Señor porque no sabía qué hacer con su problema. Y esta mujer igual vino a buscar a Jesús, pero estaba postrada ahora a los pies de Jesús porque ya había recibido lo anhelado. Entonces estaba postrada en adoración al Señor, en gratitud. Y esto, hay algo que nos enseña, por supuesto, que sí, de principio a fin siempre debe haber postración. Cuando no sabemos qué hacer con una situación o con un problema nuestro, venimos y debemos postrarnos delante del Señor. Eso es sinónimo de humillación, de rendición total. Me estoy rindiendo a Él, renuncio a mi voluntad, ahora es tu voluntad, Señor. Y después que he recibido cualquier bendición, cualquier favor del Señor, igual me postro para adorarte de gratitud. De principio a fin, mis hermanos, debe haber quebrantamiento, debe haber postración. Entonces la mujer, sin nada de vergüenza, a partir de ese instante, abre su boca y empieza a dar testimonio. Empieza a dar testimonio de sus 12 años de sufrimiento. Toda la gente que está ahí, incluido Jairo, están escuchando lo que esta mujer está diciendo. Entonces esta mujer le hace un recuento al Señor. He sufrido 12 años de este flujo de sangre. Me he equivocado poniendo mi fe en médicos, poniendo mi fe en tratamientos y no puse mi fe en ti, Señor. Imagínense diciendo a la mujer esto. Y he perdido mucho dinero, me he quedado sin nada, me he quedado sin familia, me he quedado sin matrimonio por último. Pero en la esperanza de que yo iba a encontrarme contigo, Señor, y que yo sabía que solo tú podías hacer algo, entonces me acerqué, te busqué, Señor, y recibí más allá de lo que yo esperaba, la sanidad de este mal que estaba sobre mi cuerpo. Ahora todos están escuchando esto y todos se están enterando de la vida de esta mujer. Ahora Jesús está mirando a la mujer, está escuchando el testimonio de ella y de pronto termina la mujer, hay un silencio y se escucha solo la voz de Jesús diciendo lo siguiente, versículo 48. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, tu fe te ha salvado. No le dice, hija, tu fe te ha sanado. Escuche bien, lea bien. No le dice, tu fe te ha sanado, le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque es más importante el alma de las personas antes que solamente su cuerpo. Lo otro es de agregado. Ahora, escuche, mire, yo hace un instante le decía, ¿dónde estaba Jairo con todo esto? ¿Dónde estaba Jairo? Si él era el que lo estaba dirigiendo a Jesús en medio de la multitud, estaba muy cerca de Jesús cuando ocurrió todo esto, ¿no? Muy cerca, mirando lo que estaba pasando, oyendo todo el testimonio de la mujer, percibiendo todos los acontecimientos que estaban ocurriendo delante de sus ojos. Y Jairo y todos los de allí escucharon, como decía, y vieron el testimonio de esta mujer, de cómo buscó en fe a Jesús, de cómo halló en fe a Jesús, de cómo tocó a Jesús en fe, de cómo por la fe halló sanidad y de cómo por la fe, ejercitando fe, cómo fue salvada su alma. Todo eso lo estaban viendo y escuchando todos los que estaban alrededor de esta mujer y de Jesús. Pero Jairo estaba entendiendo lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Jairo estaba comprendiendo la obra de Cristo Jesús. Yo creo que no por completo. Me estoy refiriendo a que si Jairo sí estaba allí presente, viendo y siendo testigo ocular y auditivo de todo lo que estaba ocurriendo allí. Pero la mente de Jairo, creo yo, y creo que todo padre puede entender esto, estaba absorta en la vida de su hija.
Entonces estaba aconteciendo esto, él lo estaba observando, está sanando a una mujer, escucha el testimonio de la mujer, pero él está preocupado para Jairo. Estos son segundos vitales, él está pensando, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo. Y espero que esto sea corto, está pensando probablemente. Entonces creo que la mente de Jairo estaba absorta en ello. Entonces no estaba totalmente atento a lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Yo les dije, esta historia es crucial para Jairo porque Jesús le está insuflando fe. Con todo lo que está ocurriendo, está buscando el Señor, está trabajando en la fe de Jairo para que su fe sea incrementada por lo que va a venir más adelante. Entonces Jairo no estaba comprendiendo que ese encuentro de Jesús con la mujer de flujo de sangre sanada no era una interferencia, era necesario para él. No solo había operado ese milagro para ella, sino que todo Jesús lo estaba usando, todo para incrementar la fe de Jairo. Entonces, en otras palabras, voy a parafrasear un poco. Lo que Jesús le estaba diciendo prácticamente a Jairo es lo siguiente. Mira, Jairo, le dijo el Señor, mira la fe de esta mujer. Observa cómo se ha sobrepuesto en fe, ha sobrepujado en fe y a su dolor y ha buscado de mí. Ha buscado de mí. Esta mujer que ha estado 12 años esclava de ese sufrimiento, ha venido a mí creyendo de todo su corazón que yo podía hacer algo respecto a ese mal que estaba quejando su vida. Ha venido a mí con fe pensando que ella va a hallar en mí la solución a su problema. Y su fe ha sido recompensada. No solo ha sido recompensada con una sanidad que ella estaba buscando, sino que alcanzó salvación de su alma. Jairo, le dice el Señor, Jairo, entiende esto. Ella vino por algo menor, es decir, una sanidad, y salió recompensada con algo mayor, la salvación. Ahora le dice Jairo, si ella sobrepujó en fe hasta hallar una respuesta de parte mía como Dios, entonces tú también puedes hacerlo. Y es exactamente, yo creo, mis hermanos, en estos tiempos lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Este es el mensaje para nosotros. En esta mañana, justamente es esto. Miren esta historia, miren esta doble historia, está diciendo el Señor de fe. Si estas personas sobrepujaron en fe, en especial esta mujer, si sobrepujó en fe y no solamente recibió la sanidad, sino recibió la salvación, entonces si cualquiera de nosotros sobrepuja en fe, imagínense lo que podría ocurrir. Imagínense lo que podría ocurrir con su vida. Mis hermanos, creo que en estos tiempos Dios se ha encargado. Por favor, capte bien lo que le voy a decir. Para Jairo esto fue una interferencia, pero era necesario para su vida, para incrementar su fe. Creo que en estos tiempos Dios se ha encargado de darnos de diversas maneras y a través de diversos medios que quizás algunos de ustedes se dio cuenta y probablemente otros no. Pero Dios sigue obrando utilizando ese tipo de herramientas. Ha utilizado diferentes personas, diferentes eventos y situaciones para trabajar en nuestra propia fe, para que nuestra fe sea incrementada por lo que va a venir más adelante. Déjenme seguir insistiendo en esto. Hay cosas cruciales que usted no puede ver, ni yo puedo ver tampoco, pero que se acercan hacia adelante y Dios está trabajando en esta fe para que podamos enfrentar esas situaciones. Estaba recordando, mientras revisaba esta parte del texto, estaba recordando el testimonio de una hermana de nuestra iglesia. Es una hermana de nuestra congregación que está pasando por una situación crítica en cuanto a su salud. No es el COVID-19, es otro tipo de enfermedad. Pero está pasando un momento muy difícil. Pero a lo largo de esta semana, usted sabe, hemos estado tratando a través de nuestros devocionales acerca del tema de la muerte, y esta hermana empezó a escuchar los devocionales y obviamente empezó a entender a Dios y dejó que la palabra penetrara por todos sus sentidos. Y fue tan refrescante, escúcheme, fue tan refrescante escuchar su testimonio o leer su testimonio, que esta hermana mencionaba que había perdido el miedo a la muerte. A lo largo de esta semana la palabra le habló tanto el Señor a su corazón, pienso, que ella perdió temor a la muerte. Eso significa que le temía la muerte. Pero va escuchando la palabra y la palabra le va mostrando otras realidades. Ella terminó por ver, al final de esa semana, terminó por ver a la muerte de manera como Cristo ve la muerte. Y entonces su fe se incrementó. Y al incrementarse su fe dejó de temer a la muerte.
y decidió enfrentarla en la confianza que el Señor Jesucristo le daba a través de su palabra y con la esperanza de la vida eterna futura. Entonces por eso dejó de temerle la muerte. Escuche, ese testimonio en medio de este contexto en el que estamos, ese testimonio en medio de tantas muertes que estamos oyendo y casi siendo testigos, no oculares, pero a través de las noticias, a través de los mensajes que nos llegan, ¿no? A través de ya la muerte, no verla lejana, sino acá tan cerca, al escuchar que murió tal hermano o falleció tal otro hermano. Estamos viendo la muerte cara a cara. En medio de este contexto de muerte, qué refrescante fue para nuestros corazones poder leer este testimonio de esta hermana. Y debo honestamente decir que a mí me incrementó incluso mi fe para enfrentar mejor lo que está ocurriendo y lo que vendrá a continuación, que no sé qué vendrá más adelante. Solo veo que el Señor nos está preparando en fe. ¿Comprendió esto Jairo, mis hermanos? Lo que Dios estaba usando. ¿Comprende usted lo que está usando el Señor? ¿Se ha dado cuenta que está adiestrando su fe para que crezca? ¿Se ha percatado de eso? Empieza a ser más sensible a todo lo que está pasando alrededor. Los mismos miembros de su casa pueden estar siendo utilizados por el Señor para incrementar su fe. Y no sé si usted le ha dado gracias al Señor por eso, para enfrentar mejor lo que vendrá a continuación, mis hermanos. Comprendió esto Jairo, comprendió que Jesús estaba trabajando en su fe, comprendió que este acontecimiento con la mujer que tenía flujo de sangre era para hacerlo reflexionar acerca de su propia fe. Lo entendió Jairo. Creo que en ese momento no lo vio en toda su dimensión, como decía hace un instante. Como tú probablemente no puedes estar viendo la realidad de lo que Dios está haciendo en estos momentos, porque en el caso de Jairo estaba temeroso porque su hija muriera. Y en este tiempo tú no ves las cosas porque quizás tu temor y tu atención de otras cosas no te están permitiendo escucharle bien al Señor. Entonces el corazón de Jairo estaba así, temeroso de que su hija muriera. Pero inevitablemente la crisis se desató. No estaba terminando Jairo de sentir o tener estas emociones encontradas cuando en el versículo 49 leemos lo siguiente. Dice, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, Jairo, ya, para. Suficiente hasta acá, Jairo, dice. Por favor, ahora imagínate a este padre. Imagina por unos instantes a este padre. Ponte en los zapatos de este padre. Escucha esta noticia. Cuando ya su fe estaba siendo incrementada, escucha esta noticia y escuche, de pronto la muerte en una fracción de segundos lo golpea y derriba la fe de Jairo. Fue un golpe frontal. Ahora, ¿quién está viendo eso? El Señor Jesucristo. Y Él, como ve el corazón de este hombre, porque Él es Dios, y entonces inmediatamente le dice lo siguiente, versículo 50. Oyéndolo, Jesús le respondió. Le dice, Jairo, haz 3 cosas, le dice. Jairo, tranquilo, haz 3 cosas. Número 1, no temas. Número 2, cree solamente. Número 3, espera algo grande. Mira, no temas, cree solamente y serás salva, refiriéndose a su hija. No. Ahora, ¿por qué le dice estas 3 cosas? Yo quiero que capte usted esto perfectamente. No temas, le dice. ¿Sabe por qué dice no temas? Porque usted sabe mejor que yo, creo. El temor paraliza, nubla nuestros sentidos, nos lleva a desconfiar de Dios. Todo temor es así. Por eso es que Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, Mateo 28, al final de este capítulo, Jesús les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Por qué les dijo eso a sus discípulos? Porque Él sabe perfectamente el miedo y el temor que hay en nuestros corazones para seguir adelante. Sin Él sería imposible. Sin que Él esté sería imposible enfrentar todo esto, mis hermanos. Porque hay momentos en que usted y yo o cualquier persona caemos presas del temor, del terror a lo largo de toda nuestra vida. Este no será el último momento, le garantizo, de que sentiremos miedo o temor. Habrá otros en nuestra vida más adelante, se lo puedo asegurar. Va a haber otros momentos que usted tema, que le entre el miedo. Pero no tema, recuerde las palabras del Señor. En segundo lugar, cree solamente. No solamente es no temer,
sino donde ganas confianza para no temer, a través de la fe. Jesús le dice a Jairo, cree solamente, Jairo, no dejes de tener fe, le dice. A pesar de lo que estás enfrentando, a pesar de esta terrible noticia que te han dado, a pesar que el dolor de la muerte esté golpeándote, lo que dije en días pasados a través de los devocionales, lo vuelvo a recordar en esta mañana, el dolor de la muerte no puede ser mayor que el gozo de lo que Dios hará en la resurrección, mis hermanos, no puede ser mayor. Entonces usted y yo y todos necesitamos recordarnos que la muerte solo es la puerta de ingreso. Recuerde, por favor, y con esto cerramos el día de ayer sábado este proceso de devocionales acerca de la muerte. La muerte es solo la puerta de entrada hacia la vida eterna. La muerte es solo la puerta de ingreso para por fin encontrarnos con nuestro Salvador y Dios y verle cara a cara. Por fin le veremos cara a cara. Cree solamente. Pero lo tercero que le dice a Jairo, dice, será salva. En otras palabras, Jairo, tienes que esperar algo grande. Algo grande. Jairo, debes esperar por medio de la fe, del ejercicio de la fe, debes esperar algo grande porque estás hablando, Jairo, ¿no te has dado cuenta, le dijo el Señor? Estás hablando con el que es la resurrección y la vida. Jairo, ¿no te estás dando cuenta? Quien va a entrar a tu casa es la resurrección y la vida. Y mi hermano, mi hermana, yo le recuerdo una vez más y le exhorto con todo el amor del Señor y le digo, ¿no se ha dado cuenta que el que es la resurrección y la vida habita dentro de su corazón? El que es la resurrección y la vida ya está morando por la fe en su corazón. ¿Olvidó eso? Entonces no tema, crea en Él. Crea en aquel que vive dentro de usted, que es mayor que todo esto que está pasando, y espere cosas grandes de parte del Señor. Cuando Jairo escuchó esto, yo lo imagino al hombre en medio de su dolor, dar un respiro, y en medio del golpe que ha sufrido, que lo ha dejado aturdido, pero no lo ha derribado por completo, Jairo vuelve su corazón a colocarlo en la persona de Cristo, vuelve a creer en el Señor. Y así en esa condición llega a su casa. Cuando llegan a la casa, van a entrar todos y Jesús dice, no van a entrar todos. Y solamente permite el ingreso de Jairo y su esposa, de Pedro, Jacobo y Juan y el Señor Jesucristo. Fueron los únicos que entraron a la casa de Jairo, ¿no? Eso lo podemos leer en el versículo 51. Ahora, ¿por qué el Señor delimitó la entrada de gente? ¿Sabe por qué? Porque la obra de Jesucristo no es un espectáculo para nadie. Jesús no estaba ahí para hacer un espectáculo. Como hoy vemos a todos aquellos predicadores baratos, venga a recibir su milagro, venga para aquí, miren las muletas y las tira por acá, todo un espectáculo. ¿La gloria para quién es? ¿Para el predicador? ¿Robando la gloria de Dios? No, Jesús dice acá, yo no doy espectáculos. Acá solo entran estos 3 discípulos míos, los padres, nadie más. Lo que voy a hacer no lo tiene que ver nadie. Y es exactamente lo que está haciendo en este tiempo, por favor. La obra de Cristo no es un espectáculo para nadie. Lo que Dios está haciendo en tu corazón, los cambios y las transformaciones milagrosas que Cristo está haciendo en nuestros corazones y nuestras vidas en este tiempo, son cosas muy íntimas y que ocurren en nuestro ser interior y que luego se verán en el exterior. Así que en el versículo 51, Jesús solo deja entrar a estas personas. Recuerde que Jesús está trabajando en la fe de Jairo. Y a pesar que cuando llegan toda la gente está gritando y está llorando, dice el pasaje paralelo en Marcos capítulo 5, la multitud está llorando por la muerte de la niña. Y Jesús les dice, no lloren porque ella no está muerta, ella duerme, dice, verso 52. Ella duerme. ¿Por qué estaba llorando la gente? Porque todo el mundo, incluyendo nosotros, y muchas veces antes de conocer a Cristo, nosotros cómo interpretamos la muerte como una lamentable pérdida. Siempre hablamos de pérdida. ¿Es realmente pérdida? No. Hablo de los que tienen una relación con Cristo Jesús. Nunca será pérdida si se ha vivido para Cristo. Escuchen, mis hermanos, si la vida ha sido vivida para Cristo, nunca va a ser pérdida la muerte. Si se ha muerto en Cristo, nunca va a ser pérdida la muerte. Más bien es ganancia.
ganancia. Es por eso, para seguir insuflando fe en el corazón de Jairo, versículo 52, dice, y lloraban todos, ¿no? Y dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Jairo escuchó estas palabras del Señor Jesucristo y Jesús se las dijo a Jairo directamente para insuflarle fe. Está trabajando en la fe de Jairo. Pero luego dice, verso 53, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ahora, yo no sé a quién se habrá referido, si era la multitud que estaba ahí afuera, que escuchó acerca de esto. Bueno, hay una razón que voy a mencionar en este instante, pero si fue alguien de dentro, los padres o incluso algunos de los discípulos, recuerden que a veces a los discípulos les faltó fe para creer algo y Jesús les tuvo que poner en carril nuevamente. Pero no dice el texto quiénes fueron los que se burlaron en realidad. En el texto paralelo de Marcos capítulo 5 menciona que la multitud era la que aparentemente mencionó esto. Pero esto me sirve para decir lo siguiente, escúcheme. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo hay una burla respecto a lo que Dios va a hacer o está haciendo? Esto ocurre cuando nuestra fe quita los ojos del autor y consumador de la fe. Cuando quitamos nuestros ojos del autor y consumador de la fe y la empezamos a poner en las circunstancias, entonces perdemos de vista al autor de la fe. Igual como Pedro, cuando lo llamó el Señor sobre las aguas y Pedro se hundió después de dar algunos pasos porque dejó de poner sus ojos en Cristo Jesús. Los que se burlaron en el texto, sea quien fuera, estaban mirando la muerte, no estaban mirando a la vida que era Cristo. Había llegado la vida estaba entrando a esta habitación para tratar con esta niña que acababa de fallecer, pero no estaban viendo a la vida, no lo identificaron como la vida. Sus ojos estaban puestos en la muerte. Escúcheme, por favor. Hoy hay mucho énfasis. La muerte está campeando por todo lugar. Y puede ser que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente estén más puestos sobre el acontecimiento de la muerte y robándonos atención de mantener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Tengamos cuidado con eso, mis amados. Cristo siguió trabajando sobre la fe de Jairo. Y Cristo sigue trabajando en nuestra fe como trabajó en la fe de Jairo. Por eso es que la vida habita en nosotros. Yo decía hace un instante, démonos cuenta que la vida habita en nosotros. Y yo espero que usted se dé cuenta de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Qué está haciendo en este tiempo? No sé, yo espero realmente que para que su fe sea incrementada se dé cuenta que Dios está trabajando y usando todo lo que está en nuestro entorno. Él está usando esta crisis para que nosotros confiemos mucho más en Él, en lo que Dios está haciendo, que en lo que nos está prometiendo a nuestros gobiernos. Dios está usando a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres si vives con ellos para que tu fe crezca. Está usando sus vidas, está usando sus aciertos, sus errores, sus pecados, incluso para desarrollar fe en ti. Dios está usando la enfermedad de algunos de tus parientes o familiares probablemente para pulir tu fe, para que tú confíes más en el Señor. El Señor está usando la agonía y hasta la muerte de alguien cercano y amado para ti que ha sido, para que tu fe se haga más fuerte, como la de Job, quien dijo en determinado momento, aunque me quitare la vida, en Él confiaré. O como la del apóstol Pablo, cuando dijo, el morir es ganancia, para mí es ganancia. O como la del apóstol Pedro, ¿no? Que él sabía que iba a morir y no se consideró tan indigno que dijo, yo no voy a morir de la manera como mi Señor. Sea invertida la manera como yo debería morir. Pero eso no le restó gozo para enfrentar la muerte, valentía, coraje para enfrentar la muerte. No le faltó. Dios está usando estos momentos de crisis y de dolor y está usando incluso nuestras lágrimas para que en medio de esas lágrimas, escúchame por favor, para que en medio de esas lágrimas a solas de pronto entres al santuario y comprendas, como diría el salmista Asaf. Hasta que entrando en el santuario comprendí, dice Asaf. ¿Comprender qué? Para que comprendas que un virus no ha sacado a Dios de su trono de gobierno. Un virus no ha anulado el poder de Dios, para que comprendas que un virus no ha diluido ni borrado, escúchame, la relación filial fuerte que tenemos como hijos con nuestro Padre Celestial. No la ha borrado. Para que comprendas que un virus no ha borrado ninguna de las promesas que Dios nos ha dado para que seamos afirmados en el presente y para darnos esperanza para el futuro. Ahora fíjate.
Por esa razón Dios está usando todo. Espero que te estés dando cuenta de eso. Regresa conmigo a la historia, versículos 54 y 55. Dice allí, Jesús entra, toma la mano de la niña y clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Se produce el milagro, el precioso milagro. Jairo tuvo fe, a pesar que al final, usted puede leer el versículo 55, estaban atónitos, sorprendidos, porque no sabía hasta dónde iba a llegar Jesús. De todas maneras, ¿a quién no va a sorprender y dejar sin habla una resurrección? Creo que a cualquiera de nosotros nos ocurriría. Y cuando vio a su hija levantarse con vida, imagínese cómo se disparó la fe de este hombre. Ahora, esa es una historia linda que termina así. ¿Cómo quisiéramos que terminara así? No, a veces Dios nos desafía mucho más y nos quiere llevar mucho más lejos. Imagínate que Jesús le hubiera dicho, Jairo, yo podría resucitar en este instante a tu hija y yo sé que tu fe se dispararía si la había resucitada, pero no lo voy a hacer. Imagínate que le dijera eso a Jairo. No lo voy a hacer, Jairo, pero igual tu fe tiene que crecer, porque igual vas a ver a tu hija, es cuestión de tiempo. No sé si me está entendiendo. Ahora, no todo termina lindo como quisiéramos, como y todos vivieron felices, o resucitó y se sanó. No siempre terminan así nuestras historias, hermanos. Pero cuando no terminan así, ¿mi fe debe de caer? No. Debo saber que el Señor me está desafiando mucho más que a otras personas probablemente. Mucho más a que mi fe pueda crecer y desarrollar. Todos quisiéramos que este milagro de resurrección ocurriera en medio de esta pandemia. ¿Quién no quisiera eso? A todos los que han muerto por el coronavirus, todos quisiéramos que resucitaran para que tuvieran una segunda oportunidad. Pero la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso significa que las personas, escúchenme bien para que usted le ayude a entender lo que está pasando, las personas que están muriendo, ya sea por coronavirus o por otra enfermedad en este tiempo, eso significa que están muriendo en el tiempo que Dios ha terminado que mueran. No es el coronavirus en realidad. Está usando el coronavirus en este tiempo, pero era el tiempo que esas personas partieran. Así funciona delante del Señor. Ahora, pero hay un milagro que se está produciendo mucho en este tiempo. Hay un milagro, creo que patente, que todos podemos dar testimonio. ¿Cuál es ese milagro? Que muchos están saliendo de la obscuridad, muchos están saliendo de la muerte, de la obscuridad de sus sepulcros de orgullo, de sus sepulcros de soberbia, de sus sepulcros de autosuficiencia, porque han creído en Cristo, entonces su corazón ha sido quebrado como Jairo y esta mujer con flujo han caído a los pies de Cristo, han reconocido su necesidad de Él, se han reconciliado con su familia, se han reconciliado con sus hijos, con sus cónyuges, se han reconciliado, han llamado a la familia, han mandado textos, han empezado a poner a cuentas, algunos hombres han reunido a su familia, han vuelto a reunificar la familia, han vuelto al altar del Señor. Hay hombres que están empezando a clamar por que Dios tome las riendas de todo lo que está pasando, y hay muchos que le han dejado operar al Señor en sus vidas. Ese es un gran milagro que está ocurriendo en estos tiempos, porque ¿quién puede, mis hermanos, comprender el drama que vive cada persona en su ser interior con todo lo que está ocurriendo? ¿Quién puede entender lo que está pasando en el interior de cada ser vivo sobre esta tierra? ¿Quién puede entender toda la crisis que una mujer enfrenta a nivel de sus pensamientos en este tiempo? ¿O quién puede entender las luchas, los temores, las preocupaciones, las inseguridades que cada hombre está sufriendo en este tiempo? ¿Quién puede entender todo eso, mis hermanos? Si regresamos por un momento a la historia de Jairo, ¿quién podría entender el drama que este hombre estaba viviendo? Déjenme describirle rápidamente, simplemente, que hay dos dramas que nos muestra, aparte de estos dos grandes milagros que vemos de parte del Señor, hay dos grandes dramas que se desatan antes de recibir los milagros. A través de estas vías nos los muestra y cómo nos identifica con lo que estamos pasando hoy muchos de nosotros. Todo hombre, escúcheme por favor, todo hombre no cuenta sus cosas así como así. No, imagínense a Jairo, es igual como muchos hombres. ¿Quién puede entender lo que está pasando en el interior de un hombre? Y menos un hombre no habla fácilmente de sus miedos, de sus temores.
Así somos los hombres. Lamentablemente somos así. Y Jairo no creo que haya hablado abiertamente con nadie lo que cruzaba por su mente y su corazón cuando estaba pasando este trance de ver a su hija agonizante. Y no creo que se lo haya dicho ni siquiera a su esposa. Porque como todo hombre pensamos que así, no diciéndoles, la estamos protegiendo, así no las cargamos más, así no estamos agregando más carga a la que ya tiene. Pero escúcheme, hombres, eso no es cierto. Eso no es verdad. Las necesitamos a nuestras esposas como ayudas idóneas, porque ¿quién mejor que ellas como ayuda idónea para que ellas puedan entender nuestros miedos y temores? Un día nos tuvimos que sentar con mi esposa para hablar específicamente de nuestros miedos y temores y cuánto eso ha ayudado a nuestro propio corazón. Abrimos nuestro corazón y hablamos de nuestros miedos, hablamos de nuestros temores y pudimos expresarlos. Escúcheme, eso nos ha ayudado muchísimo a sentir menos presión de todo lo que se está viviendo y a tener menos carga. Hemos ganado paz. Y podemos manejar mucho mejor esta situación con el Señor. Entonces, hombre, yo te animaría, mira a tu esposa como tu ayuda idónea y siéntate un día con ella. Y abre tu corazón. Y tu esposa con tu esposo igual. Abre tu corazón. Y hablen de sus miedos, hablen de sus temores delante del Señor. ¿Quién podía entender el drama de este hombre, el drama de Jairo? Como principal de la sinagoga, la cantidad de veces que este hombre habría orado no lo sabemos. Y eso lo frustraba. Y encima la carga de oír, como siempre no falta este tipo de comentarios, como principal de la sinagoga, interpretaban que la agonía de su hija era un castigo de Dios. Siempre ocurre eso, ¿no? ¿Por qué está agonizando la hija del principal de la sinagoga? Debe tener algún pecado que no ha confesado. Así era la religiosidad del tiempo de Jesús y así son los religiosos de este tiempo. Encima de eso, ¿quién podía entender este drama en el interior del corazón de Jairo que no lo podía hablar con nadie o no lo hablaba con nadie? Encima, correr angustiado a buscar a Jesús como su única oportunidad. Lograr convencer a Jesús que viniera a su casa. Y estando en el camino de su casa, ser detenido en medio del camino por aquella mujer con flujo de sangre. Para Jairo cada segundo era vital porque él estaba pensando, mi hija se muere, mi hija se muere, mi hija se muere. Y por eso para Jairo era importante que Jesús llegara lo más antes posible a su casa. ¿Quién entendía el estado de angustia interior que este hombre vivió mientras pensaba eso justamente? Mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo, y esta mujer viene a aparecer en mitad del camino y viene a interferir con lo que estamos haciendo y viene a interrumpir al maestro en su camino a mi casa. ¿Qué importa lo que le esté pasando por último a esta mujer? ¿Qué importa que esté con un flujo de sangre? Al fin y al cabo ella puede seguir viviendo más semanas o algunos días más, pero mi hija se está muriendo. Así que por favor, Jesús, apresúrate, apresúrate. ¿Quién podía entender el alma de este hombre cuando termina por derrumbarse por completo? Porque mira, Jairo no terminaba de percibir estas angustias en su corazón de la demora de Jesús, porque imagínense, Jesús estaba dialogando con la mujer estaba hablando de su testimonio después de haber sido sanada, y Jairo estaba como desesperado, y estaba, Señor, vamos, mi hija. Y está en esa angustia, y de pronto aparece alguien de los servidores de su casa y le dice, mira, ya murió tu hija. Ya no fastidies al maestro. Ya murió, ya no hay nada que hacer. Imagínate este padre, por favor. Él no levantó su voz y gritó. Pero Jairo gritó hacia su interior. Y Jairo gritó, dijo, no, no y no. Lo sabía, yo sabía que iba a ocurrir esto, dijo Jairo. Esta multitud es la culpable, porque así somos nosotros. Empezamos a buscar un culpable. La multitud es culpable. Esta mujer es la culpable. Esta mujer de flujo de sangre que detuvo al Señor. Esta multitud que no dejaba caminar y no dejaba que avancemos. Yo creo que Jairo en su interior empezó a gritar de frustración. ¿Quién puede entender ese drama que los hombres
lo pasan y no lo dicen. ¿Quién puede entender eso? ¿Dónde pueden llevar toda esa carga? ¿A quién pueden entregar todo ese miedo y ese sufrimiento? Por favor, agarre esa pregunta que le respondo en unos segundos. ¿Dónde pueden llevar esa carga? ¿A quién pueden entregar todos esos sufrimientos? Pero no solamente usted vea, ¿quién puede entender a los hombres? Quizás haya mujeres que me estén escuchando y digan, sí, pastor, pensando en los hombres, pensando en los hombres. No, por favor, ahora no solamente son los hombres, sino ¿quién entiende el drama que cada mujer está viviendo en este tiempo? ¿Quién entiende lo que están sintiendo las mujeres en este tiempo? Mire a la mujer de flujo de sangre, mire su drama, por favor. Algunos no entienden. Era una mujer declarada inmunda, escuche. Era una mujer ya declarada inmunda según las leyes mosaicas. Toda mujer con flujo menstrual era declarada inmunda, así decía la ley. Levíticos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice textualmente esta ley: cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, aislada. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo. Y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Entonces, imagínense. Esta mujer fue declarada 12 años atrás como una mujer inmunda. Por 12 años esta mujer no pudo tener contacto con nadie, porque todo el que tuviera contacto con ella también hubiera sido declarado inmundo. Entonces nadie quería relacionarse con una mujer inmunda. Esta mujer quedó cada vez más aislada y lo peor de todo, a nadie le importaba lo que esta mujer estaba sintiendo o lo que pensara. Imagínate cómo esta mujer sufrió. Imagínate. ¿Quién entendía el sufrimiento de esta mujer? ¿Quién podía entender los sentimientos de esta mujer en ese tiempo? ¿Quién puede entender lo que pasa por la mente y el corazón de una mujer en este tiempo, encerrada en la casa, qué sé yo, atendiendo a los hijos, al cónyuge, que hay que cocinar, que hay que limpiar, que hay que hacer lo otro? Pero encerrados allí, ¿quién puede entender todo lo que está pasando por la mente y el corazón de una mujer? Encima, esta mujer por 12 años, escúcheme, no pudo ir al templo porque era inmunda. Imagina esta mujer dormirse cada noche. Estaba pensando en esto. Dormir cada noche en la esperanza, haciendo oraciones como judía, clamando a Dios, y dormirse pensando, Señor, que este tratamiento que estoy siguiendo ahora dé resultado, dé resultado, dé resultado. Y dormirse así en esa esperanza. Y despertarse al día siguiente, al abrir sus ojos, decir, ahora, Señor, yo espero que esto haya funcionado. Y al levantarse las cobijas volví a ver que estaba bañada en sangre. Oh, sí, esta mujer sufrió mucho. ¿Quién podía entender el sufrimiento de lo que ella no podía expresar y no podía decir? Porque hasta probablemente el esposo la había abandonado. Recuerde que en esa época, por cualquier tontería, los hombres extendían carta de divorcio. ¿Quién podía entender todo ese sufrimiento en silencio que esta mujer tenía en su interior? ¿Quién puede entender los sufrimientos de las mujeres hoy en silencio? Hasta yo decía, ¿a dónde llevar? ¿A dónde pueden llevar todo ese sufrimiento? ¿A dónde pueden descargar todo ese sufrimiento? ¿A quién pueden decir, estoy pasando esto? Es probable que estén diciendo algunas de ustedes, mujeres me refiero, estén diciendo, mi esposo no me entiende, mis hijos no me entienden, yo no puedo hablar con ellos acerca de esto. ¿Dónde llevo todo lo que estoy sintiendo y estoy pensando? O quizás usted como esposo está diciendo lo mismo, mi esposa no me entiende, mis hijos no me entienden, menos, ¿dónde llevo toda esta presión que estoy sintiendo, esta preocupación que me cargue el alma y encima tengo que guardar silencio? Aún quizás haya hijos, hijas que estén haciendo la misma pregunta que se están haciendo sus padres. ¿A dónde voy con toda esta tensión? ¿A dónde? Escúcheme. ¿Dónde vamos en esta situación? Hay 4 o 5 cosas que quiero mencionar rápidamente para terminar. La primera es, debemos ir al trono de la gracia. Mire, Jairo y la mujer hicieron eso. Buscaron a Jesús, trono de gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es entrar o ir al trono de la gracia de Dios. Lo segundo que debemos hacer es, no debemos acercarnos exigiendo, reclamando algo al Señor. Fíjese cómo se acercó Jairo y la mujer postrados a los pies del Señor en espíritu de rendición,
Es como yo decía, me humillo, renuncio a mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. En esa actitud tenemos que acercarnos. Número 3, no te enojes si no viene la respuesta de Dios inmediatamente. Escúchame. No te enojes si Dios no responde inmediatamente. Mira, Dios nunca se olvida, Dios nunca llega tarde y Dios está trabajando. Recuerda, Él sabía que Lázaro estaba muriendo. ¿Recuerdas? En la aldea de Betania. Y Él estaba 3 días de esa aldea. Y Él se quedó 2 días adrede allí en esa aldea. No, Él no llegó tarde. Él sabía el momento en que tenía que llegar. No te enojes si no viene la respuesta inmediatamente. Dios sigue trabajando en tu fe, recuerda. En cuarto lugar, a pesar que el Señor esté siendo apretado en estos tiempos, a que las multitudes del mundo, todas con necesidades en este tiempo de salud y de vida, están acudiendo en oraciones así desesperadas a Dios. Es como cuando Jesús estaba apretado por toda la multitud, pero se detuvo y dijo, alguien me tocó. Eso para mí es tan alentante en mi propia fe. ¿Por qué? Porque a pesar que esté siendo apretado con tantas peticiones del Señor, cuando tú vas en fe delante de Él, el Señor siempre se va a percatar y siempre va a percibir esa oración y te va a oír y la va a responder. Por último, escúchame, esto es importante. Regresa tu mente a la palabra del Señor. Lleva cautiva a tu mente a la palabra del Señor. Salmo, por favor, Salmo 46. Salmo 46. Toma tu Biblia, Salmo 46. Ese salmo pequeño está dividido en 3 partes, pero las 3 partes están concentradas, están enfocadas en la persona de Dios. Y en este tiempo, ¿dónde más debemos estar enfocados? Pero quiero que este enfoque en el Señor sea muy puntual, porque fíjate, mira cómo empieza el Salmo, y es llevar a tu mente cautiva aquí, justamente, aquí. Dice el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice. No, a causa de su braveza. Mira, la suficiencia de Dios, lo que el salmista está hablando acá en estos primeros 3 versículos es acerca de la suficiencia de Dios. Dios es suficiente, por eso puede ser amparo. ¿Qué significa que Él sea amparo? Es nuestro cuidador, es el que nos resguarda. Nadie puede hacer esa labor como el Señor, ¿no? Es nuestra fortaleza, dice. La fortaleza es como un búnker cerrado de protección garantizada. Es nuestro pronto auxilio. No solamente dice es nuestro auxilio, dice pronto auxilio. Pronto auxilio significa no en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo interviene y cuándo utiliza una situación para el bien de los que aman al Señor. No te quepa la menor duda. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque Dios es suficiente, porque es Dios. ¿Te das cuenta? Está diciendo, aunque no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Está usando figuras extremas. Es por decir, así se destroce todo lo que existe. Nosotros podemos estar confiados en el amparo, fortaleza y auxilio del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para eso. Versículo 4 al versículo 7 ya nos muestra no solo la suficiencia de Dios, sino que nos muestra la seguridad que podemos tener en Dios. Verso 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ese del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Todos los exégetas están de acuerdo en que es una referencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios que trae alegría. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La palabra de Dios que trae no solamente alegría, sino que la palabra de Dios nos muestra, como dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Es decir, nos va a sostener, muestra la seguridad que podemos tener porque Dios es nuestro sostenedor. Y no solo eso, y eso nos muestra la palabra, como ahora estamos leyendo. En verso 5 sigue diciendo, Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios la ayudará, va a ser, no solo nos sostiene, nos ayuda.
es la seguridad que podemos tener en el Señor. Versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, ¿no? Podemos estar seguros, Él no nos va a abandonar, jamás nos va a abandonar. Nuestro refugio, termina diciendo en el verso 7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso podemos tener seguridad en Él. Nos muestra la suficiencia de Dios. Nos muestra que podemos estar seguros en Él. Y mire cómo termina el Salmo. Este Salmo precioso, a partir del versículo 8 hacia adelante, nos muestra la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Vengan a ver las cosas sorprendentes que he hecho sobre la tierra, está diciendo el salmista. Vengan a ver las cosas sorprendentes. Díganme, si ahora no podemos decir eso. Miren, nos ha sorprendido Dios todo lo que está haciendo en la tierra. Y no pienso en lo terrible de la pandemia que está muriendo la gente. Y estoy pensando en cómo se ha reconstruido la naturaleza, cómo se ha recuperado la naturaleza, cómo la capa de ozono se ha cerrado, el tremendo agujero que tenía más grande que el continente africano, ha cerrado en gran parte. Es decir, todo eso nos sorprende, todo eso nos sorprende. Yo cada mañana le doy la gloria al Señor temprano que saco a mi mascota a dar una vuelta. Hay una alameda cerca a nuestro departamento, hay una avenida, una alameda. Cuando llegamos nos daba tanta tristeza a mi esposa y a mí ver, era toda una fila en esa alameda de árboles secándose. Y a mí me daba mucha tristeza, a mi esposa igual, nos daba pena cómo se estaban secando esos árboles. Empezó la cuarentena y cada mañana yo me gozo y alabándole al Señor en esa alameda porque todos esos árboles secos han florecido hermosamente. Esa es la supremacía de Dios. Esa es la supremacía de Dios. Verso 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. ¿Quién va a poder contra la supremacía del Señor? Nadie, y eso nos da seguridad a nosotros. Miren cómo termina. 10, no se olvide, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Reconozcan que yo estoy en control, está diciendo el Señor. Reconozcan que yo estoy en control. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuándo más que ahora debemos reconocer, mis hermanos, para ganar nuestros temores, miedos y sean esparcidos? Es esta verdad, reconozcamos que yo estoy en control. En otra versión me impresionó, ¿sabe cómo empieza este versículo 10? Empieza diciendo, ríndanse y reconozcan que el Señor está en control de todo. Y esa es la actitud que debemos tener en estos tiempos. Rendirnos, lo de Jairo y lo de la mujer, postrados, humillados. Ya no mi voluntad, sino la tuya, Señor, ¿no? ¿Por qué? Verso 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos, mis hermanos. Oremos. Padre, oh, cuántas gracias hay que darte, Señor. Qué verdad es que con la cual nos has alentado nuestro corazón en esta mañana, Señor, porque tú eres el supremo Dios, el suficiente Dios, y podemos estar seguros en ti, Señor. ¿Por qué hemos de temer? Si nosotros reconocemos que tú estás en control de todo, Señor, podemos unirnos a la voz del salmista y decir también, Señor, tú estás con nosotros, tú eres nuestro refugio. ¿Qué nos puede faltar? Aunque tengamos que enfrentar la muerte, Señor, sabemos que solo será una puerta de entrada hacia tu presencia para morar por el resto de la eternidad mirando tu rostro, Señor. Eso es ganancia para nosotros. Mas ahora, lo que dure nuestro tiempo terrenal, Señor, no solo darnos fortaleza, sino darnos discernimiento para volver, llevar cautiva nuestra mente a tu palabra, una tras otra y tras otra y tras otra vez, Señor, para recordarnos a nosotros mismos, Señor, que tú sigues en el trono de autoridad, sigues siendo el suficiente Dios, sigues siendo el supremo Dios y sigues teniendo la autoridad sobre todo y sobre todos, y podemos seguir confiando en ti. Tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Dios. Y tal como oramos al inicio, que a quien, Señor, deba
haber sido insuflada más fe a través de este mensaje. Su fe, Señor, se haya afirmado. En quien haya estado flaqueando, haya sido levantado, Señor, por tu palabra y el poder de tu Espíritu. Aquellos que no sabían qué hacer, ahora tienen una dirección exacta, Señor. Gracias, Padre. Gracias en esta mañana. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y en todas sus bondades me da sin limitar, y en todas
Muy bien, amados hermanos. Espero que esta alabanza haya completado en su corazón el gozo y la dicha de pertenencia en el Señor. Yo les decía al inicio que no se desconectaran porque hay un comunicado que tenemos que hacer a ustedes de parte de nuestras autoridades de Lima, el Encuentro con Dios. Primero quisiera que veamos el siguiente video. Presten mucha atención a este video, por favor, y luego le voy a explicar lo que vamos a hacer nosotros. Adelante. Somos misioneros de la Iglesia Alianza Misionera en el Perú, sirviendo entre los grupos étnicos de la Amazonía. Queremos informarles acerca de la comunidad Shipiba de Cantagallo. Esta comunidad está ubicada en Rímac, a 10 minutos del Palacio de Gobierno. Es una población de unos 2.000 habitantes con unas 260 familias. Son shipibos que llegaron en el año 2000, provenientes de diversas partes de la Amazonía peruana y en busca de mejores condiciones de vida y de educación para sus hijos. Fueron tomadas las pruebas de COVID y más del 90% están infectados. Por ese motivo, el gobierno decidió declararlos en cuarentena, están cercados, no pueden salir y esto está ocasionando muchos problemas debido a que hay necesidad de alimentos y también de medicinas. El gobierno está haciendo su parte, pero no es suficiente. La necesidad es muy grande. Hay médicos, pero no hay suficientes medicinas y ellos no pueden salir a comprarlas. Esto se recrudece mucho más con el problema de la falta de agua, no hay desagüe, entonces la problemática es muy grande. Y queremos agradecer por este emprendimiento de querer mostrar el amor al prójimo de una manera práctica, realizando esta campaña de solidaridad, de recaudar alimentos no perecibles, ropa abrigadora, medicinas, útiles de aseo y útiles para la limpieza. Y quisiera pedirle que sigan orando para que muchas personas tengan un encuentro personal con Jesús. Ayudemos a la comunidad Shipiba de Cantagallo. Bien, amados, han visto el video y espero que haya tomado claridad con respecto a esta comunidad que no es ajena a nosotros. Ya hace algunos años supimos la tragedia y cómo se formó esta comunidad, que el pastor Roger Márquez y su esposa, que son pastores que están pastoreando estas comunidades shipibas, están siempre informando y están poniéndonos al tanto. Pero esta comunidad aquí en Lima ha llegado a un estado de extrema necesidad. Si ustedes han escuchado, más del 90% que le han hecho la prueba rápida para COVID han dado positivo. Entonces esta comunidad está en un estado gravísimo, hermanos. Ahora, fíjense, y se nos ha convocado a todas las alianzas para levantar ayuda para ser enviadas a ellos. Ahora, voy a ser puntual en poder explicarles y sepamos lo que vamos a hacer esta semana, ¿sí? Hay una disposición de parte de ellos a que se levanten alimentos no perecibles, ropa abrigadora para niños y medicinas, útiles de aseo. Hemos conversado con nuestro consejo administrativo de nuestra iglesia ya localmente hablando y hemos tomado algunas decisiones que quiero comunicarlas. Y es el hecho de que, ustedes saben, el presidente acaba de anunciar una extensión de la cuarentena hasta fines del próximo mes. Eso significa, usted ve las noticias igual que yo, los números se siguen disparando y siguen apareciendo más contaminados. Entonces eso significa que no está mejorando la situación y cada vez estamos más expuestos. Ahora el peligro son todas las personas asintomáticas que ni enteradas están, pero que están transmitiendo el COVID. Y eso torna más crucial el hecho de cuidados que debemos tomar. Como Alianza Cristiana y Misionera en San Juan de Miraflores, nuestro deseo, hermanos, hablo como presidente del Consejo Directivo, como el presidente del Consejo Administrativo de nuestra iglesia, nuestro deseo es cuidar a la iglesia y no queremos arriesgar, ¿no? Tanto el equipo pastoral como el Consejo Administrativo estamos de acuerdo en esto. No queremos arriesgar a la iglesia a que se contamine por un error que cometamos. Y el hecho de que
Yo podría decir, ok, hermanos, la iglesia tales días va a estar abierta, traigan toda la ropa que puedan, todos los artículos de limpieza y comestibles, y vamos a armar grandes paquetes. Hermanos, no queremos exponerlos ni a ustedes, ni nosotros exponernos tampoco. Entonces tenemos que ser ultra cuidadosos. Entonces nos preguntábamos cómo cumplir con este mandato de nuestras autoridades, cómo cumplir con este llamado, porque también queremos hacer misericordia. Yo sé, probablemente algunos me están escuchando y están diciendo, pero pastor, estamos tan limitados nosotros. Yo lo entiendo, amados. De verdad que los entiendo. Todos estamos limitados. No nos sobra ni la alimentación ni los recursos económicos. Estamos al tas, como se dice, estamos justo con lo que necesitamos. Pero eso no nos ha hecho olvidar, primeramente, nuestra responsabilidad es frente a Dios. Lo que es del Señor es del Señor. Y Dios nos permita seguir siendo fieles en ese sentido. Pero también el Señor dijo que lo amáramos a Él y amáramos al prójimo. El gran mandamiento que dio Jesús. Ver a esta comunidad que está feneciendo, más del 90% con COVID, que no puede salir a hacer sus compras, están totalmente cercados, no pueden salir. Entonces, ¿cómo se van a abastecer? Yo creo que las autoridades del LED bien intencionadamente han pensado en hay que ayudar de alguna manera. Entonces todas las iglesias ayudar. Ahora, algunas iglesias están a las justas, dirá. Pero por eso, quizás no todos puedan, pero si a usted le alcanza para ayudar, hagamos misericordia. Hagamos misericordia. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, él menciona que él estaba por Corinto a punto de llegar para levantar una ofrenda para los hermanos que estaban en extrema necesidad en Jerusalén. Y Pablo les exalta a ellos y les dice, ustedes programaron esta ofrenda para ser entregada para los hermanos de Jerusalén, estando en estado de pobreza ustedes abundaron en riqueza de su ofrenda. Y Pablo los exaltaba por eso, pero habla de un estado de limitaciones que pasaban los corintios, no tenían abundancia, estaban en estado de pobreza y sin embargo, bueno, solo tengo 2 panes, pero voy a compartir uno, ¿no? Porque mis hermanos en Jerusalén están necesitados. Más o menos ese es el espíritu y el sentir de hacer esto, mis amados. Pero por otro lado queremos cuidar a la iglesia, no queremos exponerla. Entonces, como consejo administrativo de la Alianza de San Juan, decidimos no exponer a nadie en la iglesia y pedirles que vengan a dejar las cosas a la iglesia para que se expongan. Algunos al salir, al llegar, nadie sabe cómo está, en qué condición de salud. Entonces no queríamos alterar eso. Entiéndame, por favor, por cuidado de ustedes. Pero decíamos, queremos cuidar a la iglesia, pero ¿cómo cumplimos con este asunto de ayudar? Entonces, esta es la forma como vamos a colaborar nosotros. Lo hemos hecho ya últimamente. Hemos estado ayudando a familias en necesidad, comprando en saco cerrado, comprando alimentos no perecibles, arroz, menestras, y se ha estado armando bolsas con eso, y eso es lo que hemos empezado a entregar a nuestros propios hermanos de la iglesia. Y vimos que esa era la manera de reducir el cuidado, de reducir la contaminación posible que podría haber. Entonces, pero necesitamos el dinero para comprar todos esos suministros. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a colaborar. A continuación, dentro de un instante, va a salir el número de cuenta corriente de nuestra iglesia, que está en el BCP, y el número de cuenta y el código interbancario para aquellos que manejan la banca online y no trabajan con el BCP, pero trabajan con otros bancos, para que podamos hacer una transferencia a la cuenta de la iglesia y usted no tenga que venir a la iglesia. Ahora usted puede hacerlo, yo sé, los bancos es otro problema también, por eso hablamos de online, pero si usted no tiene esta posibilidad o no sabe cómo hacerlo, quizás una agencia bancaria, que hay muchas de estas, sea la alternativa para hacer el depósito. Ahora, no hay cantidad obviamente para eso, solo hemos establecido un mínimo. Lo que usted invierte en 1 kilo de arroz, en 1 kilo de frijoles en la tienda, que fluctúa ahí los precios entre 3 soles, 3 soles 20, 3 soles 30, 3 soles 50, esa cantidad, ese kilo que usted podría comprar, esos 3 soles, 3 soles 50, deposítelos en la cuenta, deposítelos.
Entonces lo que vamos a hacer es, con todas las ofrendas que depositemos, con todo eso vamos a comprar ya costales de 50 kilos, ¿no? Y esa va a ser nuestra colaboración como Iglesia San Juan. No exponemos, cuidándonos a ustedes, a la gente a venir a la iglesia, y más bien depositamos esas mínimas cantidades para comprar los suministros, y eso es lo que vamos a enviar a LED. Bueno, LED va a pasar a recoger el 1 y 2 de junio, va a pasar a recoger todo eso por nuestra iglesia. Aparte que nuestra iglesia también, y esa era otra situación, es un centro de acopio del sur, es decir, todas las iglesias de la Alianza de Villa María, Villa El Salvador, Tablada, Pamplona, son las que van a traer también todo lo que hayan recabado, lo van a traer y lo van a dejar en nuestra iglesia, para que de ahí LED venga y recoja todo lo de esta parte del sur, ¿no? Pero no sé cómo van a operar las demás iglesias, pero nosotros hemos decidido hacer esto, ¿no? En la iglesia, antes de la crisis, teníamos una regular cantidad de ropa que también la vamos a empaquetar para enviar eso, pero nosotros, toda la iglesia, estoy mencionando esto con claridad, solo vamos a depositar el equivalente a 1 kilo de arroz, de azúcar, de un suministro, o el equivalente a un rollo de papel higiénico, de esos paquetes grandes, no recuerdo cuánto es el costo uno de esos, deposita y envía el voucher, lo envía por WhatsApp al hermano Carlos Palomino o a nuestra secretaria, hermana Edith, a través del correo de la iglesia o a través del WhatsApp, para saber, ¿no? su depósito. Y eso nos va a ayudar mucho también a ver cuánto, corroborar el ingreso que hubo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, dentro de un instante va a salir ahí la cuenta del banco y el código interbancario para los que manejan de banco a banco, en otros bancos me refiero, para que manejemos una ofrenda. Nosotros, esa va a ser nuestra manera de operar y de ayudar de parte de San Juan, con una ofrenda, y con eso vamos a comprar los víveres. ¿Correcto, hermanos queridos? Entonces, una vez más, que Dios nos guíe en esto, en hacer misericordia en medio de la crisis y en medio de nuestras limitaciones. Vamos a hacer misericordia como Dios nos los ha mandado, y ya Dios se encargará de nuestras propias necesidades también. Confiamos que sí. Con esto en mente, mis amados queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que esta semana sea una semana maravillosa de ver el operar de Dios sobre sus vidas. Ahí va a salir como decía, en la pantalla, los números de cuenta para que lo tomen en consideración, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, naturalmente, por favor, háganla a través de sus líderes de GEM, o directamente a nuestra hermana Edith, la secretaria de la iglesia, que maneja la página, el correo de nuestra congregación, que ustedes lo tienen ahí en los boletines, siempre solía salir. Cualquier consulta, cualquier pregunta, háganla por favor a través de ese medio. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.